¿Alguna vez has sentido que tus fuerzas se agotan y que todas las puertas se cierran frente a ti justo cuando más necesitas una respuesta? ¿Te has preguntado en silencio si de verdad existe un plan divino que sigue actuando en medio de tu desesperación? Sabes que la Biblia habla de un Dios que todo lo ve y todo lo puede, pero a veces tu realidad pareciera gritar lo contrario. ¿Te has detenido a pensar si en este preciso instante hay un poder sobrenatural trabajando a tu favor, incluso cuando tus ojos humanos no pueden verlo? ¿Y si te dijera que existe un secreto escondido en la palabra de Dios? Un misterio que, si lo abrazas con fe, podría transformar por completo tu manera de enfrentar los desafíos de la vida y entregarte una esperanza inquebrantable. ¿Lo creerías? Si te contara que ese secreto no es un asunto lejano ni inalcanzable, sino una realidad que el Señor ya diseñó con exactitud para ti, ¿te animarías a descubrirlo en estos próximos minutos? Imagina por un instante que, mientras dudas, Dios ya está levantando muros de protección a tu alrededor, orquestando detalles que ni siquiera sabías que existían. Imagina que Él se adelanta a tus oraciones, moviendo hilos invisibles para encaminarte hacia tu propósito y romper esas cadenas que te han impedido avanzar con libertad. La simple posibilidad de todo esto podría despertar en tu interior una mezcla de intriga, esperanza y un sagrado temor que te llama a rendirte por completo a aquel que jamás te abandona. En este video, titulado Deja todo en las manos de Dios, Él ya está trabajando por ti. Quiero conducirte por un viaje en el que descubrirás que, efectivamente, Dios nunca deja de obrar a favor de quienes confían en Él. Quizás hoy hayas llegado con el corazón cargado de problemas familiares, enfermedades, deudas o cualquier tipo de lucha que te roba la paz. Sin embargo, hay algo que pocos entienden en profundidad: el mismo poder que abrió el Mar Rojo, que derribó murallas imposibles de sortear y que levantó a Cristo de entre los muertos, está disponible para aquellos que se aferran a la fe. Ese poder, respaldado por la palabra, es capaz de traer soluciones inesperadas, consuelo inexplicable y un gozo que desborda el alma. Prepárate para descubrir un sendero bíblico lleno de promesas que podrás aplicar a tu vida, no como un simple conocimiento mental, sino como una experiencia viva y transformadora. A lo largo de esta enseñanza, desgranaremos principios que pueden encender una nueva pasión por la presencia de Dios en tu vida diaria. Y puede que mientras me escuches surjan 1000 preguntas. ¿Dios realmente me escucha? ¿Acaso está pendiente de cada detalle? ¿Por qué pareciera tardar su respuesta? ¿Qué debo hacer mientras espero ese milagro? No te preocupes. En los próximos minutos iremos respondiendo a estos interrogantes y muchos más, para que tu corazón halle serenidad en medio de la tempestad. Te anticipo que, hacia el final de nuestro recorrido, te darás cuenta de un aspecto decisivo para ver la mano de Dios obrando constantemente en tu vida. Verás que la fe, la perseverancia y la rendición genuina ante su voluntad serán tu apoyo fundamental. Además, la penúltima enseñanza de hoy será como una llave espiritual que podría destrabar esa bendición que has estado esperando por mucho tiempo. ¿Te suena misterioso? Lo es, pero a la vez es tan real como el amor mismo de Dios. Cuando llegues a esa sección del video, te asombrarás de lo que la Escritura nos revela. Hay algo más que muchos ignoran. Dejarlo todo en las manos de Dios no significa pasividad o resignación, sino una entrega activa, un acto de obediencia profunda que nos ubica en el centro de su perfecta voluntad. A veces pensamos que depender de Dios es sinónimo de quedarnos sin hacer nada,
pero la Biblia nos enseña que confiar en Él implica caminar de su mano, listos para actuar cuando Él ordene y para ser pacientes cuando Él dice, espera. Quizás has buscado soluciones desesperadamente y nada ha funcionado. Tal vez has probado métodos, consejos y estrategias humanas que no han hecho más que estresarte y confundirte. Este video te mostrará un camino diferente, un camino en el que no estás solo, porque el propio Señor va delante de ti, abriendo puertas y dando pasos que se traducen en bendición. Nuestro tiempo aquí será breve, pero no por eso carente de profundidad. Quiero que te quedes hasta el final, porque hay secretos que únicamente se revelan a aquellos que perseveran. En la Biblia vemos muchos casos en los que Dios prueba la constancia de quienes lo buscan. Esos que no se rinden acaban siendo testigos de grandes milagros. Y quiero que tú también te conviertas en testigo de su poder en tu vida. No importa cuántas veces hayas sentido que fracasaste o cuántos pecados creas que pesan sobre tu conciencia. La gracia de Dios es más grande que tus temores. Por eso, antes de entrar de lleno en nuestro estudio, te invito a dar un paso de fe y proclamarlo. Públicamente, te animo a dejar en los comentarios la frase paz en Cristo. Hazlo con la certeza de que, al escribir estas palabras, te unes a una comunidad de hermanos que cree en el poder de la oración y en la comunión de los santos. Pero además, recuerda dar un me gusta a este video. Al hacerlo, estarás contribuyendo a que YouTube recomiende este mensaje a más personas. ¿Te imaginas cuántas vidas podrían ser alcanzadas por la palabra de Dios gracias a ese sencillo gesto? Sé que muchos sienten que no tienen una iglesia cerca o alguien con quien compartir estas reflexiones bíblicas. Precisamente por eso, también te invito a suscribirte a este canal y a compartir este contenido con quienes sabes que necesitan un mensaje de esperanza. Cada vez que presionas el botón de me gusta, es como si encendieras una antorcha que ilumina un camino de consuelo para alguien más. Y cuando te suscribes, te mantienes dentro de un refugio espiritual donde no caminas solo, sino acompañado por otros hijos de Dios que también enfrentan retos, luchas y preguntas. Es un acto de fe. Al suscribirte, le estás diciendo al mundo y a ti mismo que estás comprometido con tu crecimiento espiritual, que deseas seguir alimentando tu mente y tu espíritu con la verdad que proviene de la Escritura. No dejes pasar la oportunidad de formar parte activa de esta comunidad. Recuerda comentar paz en Cristo antes de empezar este estudio, porque así demuestras tu disposición a recibir lo que Dios tiene para ti y te mantienes firme en comunión con los demás que creen en el poder transformador del Evangelio. Además, quiero recordarte que te aguarda una palabra especial. La penúltima enseñanza que compartiremos hoy podría ser la pieza que te faltaba para abrir una nueva dimensión de bendición y victoria en tu vida. No subestimes el momento en el que el Señor decide tocar a tu puerta con revelaciones que superan tu entendimiento. Te aseguro que si dispones tu corazón, el Espíritu Santo comenzará a obrar en lo profundo de tu ser. Porque así opera Dios. Mientras más abrimos nuestros oídos y nuestro corazón a su voz, más descubrimos que Él se ha estado moviendo detrás de cada detalle, en cada circunstancia, incluso en aquellas que nos parecían injustas o imposibles de resolver. Tal vez tu corazón está inquieto y no sabe cómo rendirse por completo. Tal vez llevas años luchando con la ansiedad, la soledad o el dolor de las pérdidas. Pero en este video encontrarás principios y enseñanzas que pueden marcar un antes y un después en tu historia personal con Dios. No te vayas, mantén la vista y el corazón en este mensaje hasta el final.
Verás que esta travesía te conducirá a un reencuentro con la fidelidad del Señor. Sentirás que tu fe se renueva, que tus esperanzas resucitan y que por encima de todo, Dios no se ha olvidado de ti. Más bien, ha estado orquestando cada detalle para sorprenderte en el momento oportuno. Esa sorpresa que tanto anhelas puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿Estás listo para descubrirlo? Ahora te invito a quedarte y prepararte, porque en los próximos minutos abriremos la palabra de Dios para escudriñar pasajes que confirman que Él ya está trabajando por ti, aunque no lo veas. Cada uno de los temas que abordaremos estará entrelazado con la verdad bíblica de que cuando le entregas todo a Dios, su favor va delante de ti y su gracia te sostiene. Así que, si hoy llegaste con una carga pesada, con dudas o tristezas, quédate, porque no saldrás de este video igual que cuando entraste. La mano de Dios no falla, y si algo te ha traído hasta este rincón virtual, es probable que sea el mismo Espíritu Santo quien te quiere mostrar su amor. ¿Listo para empezar este viaje espiritual? Antes de sumergirnos en el primer pasaje bíblico, te animo una vez más. Ve y comenta Paz en Cristo ahora mismo. Y si todavía no lo hiciste, presiona me gusta y suscríbete. Que sea un acto de fe, un pequeño paso que muestre tu decisión de confiar en Él. Porque si en tu interior sientes la convicción de que Dios te está hablando en este mensaje, no te detengas. Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida, y quiere que seas parte de esta familia que anhela crecer y fortalecerse en comunión con su palabra. Gracias por estar aquí. Ahora sí, comencemos con el estudio. He pensado mucho en cuán difíciles pueden volverse las circunstancias de la vida cuando sentimos que cargamos un peso excesivo sobre nuestros hombros. A veces, los problemas llegan sin previo aviso y pareciera que la única respuesta que encontramos es el silencio. Sin embargo, en la Biblia se nos muestra que la mano de Dios permanece siempre activa, incluso en esos momentos de ansiedad y desaliento. Quiero que te tomes unos minutos para reflexionar conmigo sobre esto, sin distracciones, como si todo el mundo se pusiera en pausa y solo existieran tú, la palabra de Dios y este mensaje que busca reforzar tu fe. No hay duda de que nuestro Padre Celestial conoce cada parte de tu historia y no ignora tu dolor. El sufrimiento o el miedo no significan que Él te haya abandonado, sino que a menudo revelan áreas de nuestra vida en las que necesitamos depositar toda nuestra confianza en su soberanía. Tal vez has estado esperando una respuesta y crees que no llega, que tu clamor se estrella contra una pared invisible, pero las Escrituras nos aseguran que Dios está atento al clamor de sus hijos y que responde en el momento que Él considera perfecto. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Piensa en la historia de Abraham. Él recibió una promesa que a ojos humanos resultaba casi absurda. En su vejez, junto con Sara, tendría un hijo. No había forma de que aquello fuera lógico, y con el paso de los años parecía aún más improbable. Sin embargo, la palabra nos muestra que Abraham creyó, y esa fe le fue contada por justicia. No estamos hablando de un optimismo superficial, sino de la certeza de que Dios cumple lo que promete. Pasaron los años, las dudas, los cansancios y seguramente más de una noche de insomnio en la que Abraham se preguntaba si realmente había escuchado la voz de Dios o si todo había sido fruto de sus deseos. Pero llegó el día en que esa promesa se materializó en forma de risa. La risa que Sara soltó al ver cumplido lo que parecía imposible. Ese mismo Dios sigue en el trono hoy y sus planes se mantienen firmes. No hay muro infranqueable para Él, no hay diagnóstico demasiado severo ni problema económico tan abrumador que quede fuera de su control.
Quizás te hayas acercado a este mensaje sintiendo que todo avanza demasiado lento y que el favor de Dios no termina de manifestarse en tu vida. A veces interpretamos el silencio como abandono, pero el silencio también puede ser parte del proceso para entrenar nuestro corazón en la dependencia absoluta de Él. Dios no se encuentra limitado por nuestra percepción del tiempo. De hecho, en muchos relatos bíblicos vemos que el Señor tarda desde la perspectiva humana, pero llega exactamente a la hora precisa. Piensa en el caso de Lázaro, cuya enfermedad empeoró hasta llegar a la muerte mientras Jesús demoraba su llegada. Las hermanas de Lázaro podrían haber pensado que el maestro había llegado tarde. Sin embargo, el milagro que ocurrió después fue tan grande que no solo consoló sus corazones, sino que hizo que muchos creyeran en el poder del Hijo de Dios. Así, lo que parecía una demora era en realidad la oportunidad perfecta para que su gloria se manifestara de una manera asombrosa. Hay una verdad que no se puede ignorar. A menudo somos nosotros quienes detenemos la mano de Dios, no porque Él sea débil, sino porque nuestro corazón endurecido o nuestras dudas constantes nos hacen correr en sentido contrario al de su voluntad. Es como si llevaras una pesada carga sobre los hombros, y aunque el Señor te ofrece su mano para ayudarte a levantarla, tú insistes en sostenerla por tu cuenta. Pero la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. No es un consejo superficial, sino un llamado a despojarnos de aquello que nos mantiene en la oscuridad y a confiar en que el Señor sabe lo que hace. Nuestro futuro, nuestra familia y aún las cosas que más nos angustian están más seguras en las manos de Dios que en las nuestras. Solemos confundir el acto de dejar todo en las manos de Dios con una postura de pasividad, como si no tuviéramos que actuar en absoluto. Sin embargo, la fe sin obras está muerta. En otras palabras, confiar en Dios implica acción. Significa perseverar en la oración, permanecer en obediencia, buscarle de día y de noche, y estar atentos a las puertas que Él mismo abre. Mientras mantenemos esa disposición en el corazón, el Señor actúa en lo que nosotros no podemos controlar, en esas áreas inalcanzables para el esfuerzo humano. El salmista escribió en un tono de alabanza: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esa sombra protectora es real y cubre cada detalle de tu existencia, aunque a veces no lo veas. Tal vez te preguntes, ¿cómo poner en práctica esta entrega sincera a Dios? El primer paso suele ser reconocer que lo necesitamos. Si no estamos dispuestos a admitir nuestra impotencia, difícilmente abriremos el corazón a la intervención divina. A partir de ese reconocimiento, orar y meditar en la palabra se convierten en la base para discernir cuál es la voluntad del Señor en cada situación. Luego, por supuesto, obedecer con firmeza. Cada vez que decidimos vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña, nuestros pasos entran en sintonía con la perfecta voluntad de Dios y empezamos a ver cómo surgen oportunidades o cambios que parecían imposibles. El Señor sabe cómo mover cada pieza en su universo para mostrar su gloria en nuestra vida, pero necesita que estemos alineados con sus propósitos, dispuestos a escuchar su voz y a responder con humildad y perseverancia. En momentos de dificultad, nuestra mente puede jugarnos malas pasadas y hacernos creer que todo está perdido. Por eso es tan vital mantener la vista puesta en las promesas del Señor en vez de las circunstancias adversas. Un ejemplo claro se ve cuando Pedro caminó sobre las aguas para acercarse a Jesús. Mientras su mirada estuvo fija en el Maestro, pudo hacer lo imposible. Sin embargo, cuando prestó más atención al viento y las olas que lo rodeaban, el temor se hizo más fuerte que su fe,
y empezó a hundirse. La misericordia de Cristo se hizo evidente al extenderle la mano, pero también quedó claro el mensaje. La victoria espiritual y la serenidad dependen de a dónde dirigimos nuestra atención. Si nuestro enfoque está en la adversidad, nos debilitaremos. Si en cambio se dirige al Señor, hallaremos la fortaleza necesaria para salir a flote. Me gustaría invitarte a pensar en lo que sucedía con el pueblo de Israel cuando afrontó el desierto. Fueron 40 años de dificultades, pruebas, victorias y derrotas, pero en cada paso Dios revelaba algo de su carácter y de su cuidado. Les daba el maná diario, una provisión tan concreta que no podían negarla, y aún así hubo momentos en los que dudaban. Se quejaban, cuestionaban y hasta pensaron en regresar a la esclavitud de Egipto. Sin embargo, el Altísimo no dejaba de protegerlos con la nube de día y la columna de fuego de noche, simbolizando que su presencia seguía ahí, incluso cuando ellos no lo apreciaban. Lo mismo pasa con nosotros. A veces anhelamos regresar a una falsa sensación de control, a la Egipto de nuestra vida, porque el camino de la fe puede ser más incierto para nuestros sentidos humanos. Pero si recordáramos cuántas veces el Señor nos ha librado de males peores, si tuviéramos presente cada testimonio de liberación y provisión, entenderíamos que, incluso en el desierto, Dios sigue estando presente y atento a cada necesidad. Entregar nuestras cargas al Señor también implica un cambio de mentalidad. Es dejar de decir, esto es imposible, para empezar a proclamar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es dejar la desesperanza y ponernos en la posición de hijos que saben que su Padre cuida de ellos. Ningún padre amoroso se complace en ver a sus hijos sufrir de manera innecesaria, y nuestro Dios, perfecto en amor, mucho menos. Tal vez la prueba que enfrentas hoy existe para pulir tu carácter, para enseñarte a valorar la gracia o para impulsarte a un nivel de fe más elevado. No siempre sabremos el porqué de las cosas en el momento, pero la Biblia nos muestra que Dios nunca pierde el control. En esa línea es importante que no confundas el sufrimiento con un castigo ineludible. Aunque las aflicciones llegan, la palabra promete que ninguna tentación es mayor que lo que podemos soportar con la ayuda de Dios. Así que no temas acercarte a Él, incluso con tus heridas, con tus preguntas, con tu dolor. Deja que sea el Señor quien trate con esas áreas que te han mantenido atado. Quizás parezca que sigues dando vueltas en un mismo problema, pero a veces lo que se requiere es permitirle al Espíritu Santo llevarte a un nivel de dependencia y humildad que antes no tenías. Cuando sinceras tu corazón y dices, Señor, no puedo más, pero sé que tú sí puedes, algo empieza a quebrarse en el mundo espiritual. Ya no eres tú contra los problemas, sino tú caminando con el respaldo divino. Dios ama mostrar su poder en la imposibilidad humana, porque así todo el crédito vuelve a Él y nuestro corazón aprende a glorificarle. Mira la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y al final levantado hasta volverse segundo en autoridad en todo Egipto. Observa también a Moisés, que pensó haberlo perdido todo en el desierto de Madián, solo para descubrir que esa etapa era el entrenamiento perfecto para conducir al pueblo de Dios a la libertad. Cada uno de estos relatos nos repite la misma verdad. Incluso cuando no lo ves, Dios sigue trabajando. Incluso si tus ojos físicos no alcanzan a percibirlo, sus propósitos se están cumpliendo. Su mano no se ha acortado, su gracia sigue disponible. Y Él actúa a favor de los que le aman. No siempre llegará la respuesta que esperamos, ni siempre tendrá la forma que hemos imaginado, pero el Señor promete que sus planes son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza.
Es cierto que a veces lo que necesitamos es un cambio interno, un nuevo punto de vista sobre la situación, una palabra de aliento que nos recuerde que Dios sigue siendo Dios. Otras veces, Él interviene de manera directa en nuestras circunstancias, demostrando que no hay nada ni nadie que pueda contener su poder. En cualquier caso, la enseñanza es la misma. Cuando dejamos todo en sus manos, aprendemos a descansar en su soberanía y a depositar en Él la última palabra. Por eso quiero animarte a que no dejes que el temor te paralice. Hay ocasiones en las que dar un paso de obediencia o de fe puede parecer aterrador, especialmente si no tenemos la certeza de cómo resultará todo. Sin embargo, caminar en obediencia es caminar bajo la cobertura del Altísimo. ¿Qué mejor lugar existe para estar seguro que ese amparo divino? No es un camino que te exima de pruebas, pero sí te asegura que el Señor estará contigo en cada paso. Deja que tu corazón se llene de paz al recordar que Dios no está limitado por los recursos que ves o por las opiniones que escuchas. Él puede abrir puertas que nadie más puede abrir y cerrar otras que parecían impenetrables. Si hoy te sientes en medio de un remolino de problemas, te invito a que hagas una pausa en tu mente y tu espíritu. Detén las carreras de la preocupación y dirige una mirada sincera hacia el cielo, orando con todo tu corazón. Señor, no comprendo todo lo que ocurre, pero decido confiar en ti. Entrego mis planes, mis miedos y mis anhelos en tus manos. Guíame por sendas de justicia. Muéstrame qué pasos debo dar y ayúdame a descansar en tu cuidado. Esa entrega sincera a menudo abre la puerta a un nuevo capítulo en nuestras vidas, uno donde la fe crece, donde las promesas de la palabra se tornan aún más vivas y donde aprendemos que cuando Dios se mueve, nada puede detener su obrar. Sé que no es fácil, especialmente cuando el dolor o la incertidumbre son muy reales y las preocupaciones parecen gritar más fuerte que nuestra fe. Pero ahí es cuando más necesitamos la palabra y la oración, porque ambas nos recuerdan quién es Dios y de qué ha sido capaz en incontables ocasiones. Hay un pasaje que dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiremos. Esto no significa que Dios cumpla caprichos, sino que nuestras peticiones, al alinearse con su voluntad y respaldarse con la fe, mueven el cielo a nuestro favor. Así que no dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de cultivar esa relación con Él. Quiero decirte que tu historia no ha terminado. No importa la edad que tengas, el trasfondo familiar, los errores que hayas cometido o los sueños que hayan muerto en el camino. El Señor está trabajando por ti, y aunque muchas veces lo hace de forma silenciosa, su obrar es constante. Tan solo mantén tu corazón receptivo y tus ojos espirituales abiertos para reconocer sus intervenciones. Incluso si hoy no ves ninguna señal, la fe se alimenta de lo que Dios ha hablado, no de lo que nuestros ojos físicos detectan. Por eso, vuelve a las promesas bíblicas y sujétate a ellas, porque son como un ancla que no se mueve cuando las tormentas arrecian. Cada día que avanzas con la convicción de que el Rey de Reyes va delante de ti, es un día en el que los obstáculos pierden fuerza ante la presencia del Todopoderoso. Quizás este sea el momento de renovar tu esperanza, de dejar todo orgullo de lado y acercarte al Padre con sencillez, como un niño que sabe que su papá lo ama y lo va a proteger. Esa cercanía, esa relación íntima con Dios, te transformará desde el interior, dándote la certeza de que no hay gigante que Él no pueda derribar, ni dificultad que no se convierta en un testimonio de su fidelidad. Sigue aquí conmigo. Deja que estas palabras calen en tu espíritu y prepara tu corazón para lo que vendrá después, porque aún tenemos más enseñanzas que explorar. Cada una de ellas busca ayudarte a ver que tu historia no está a la deriva,
sino que forma parte de un plan perfecto trazado por aquel que jamás se equivoca. Confía, porque si te has puesto en manos de Dios, Él está orquestando cada detalle. Y un día mirarás atrás y entenderás que incluso esos capítulos dolorosos tenían un propósito. Y si en este instante te sientes cansado o te preguntas si vale la pena continuar, recuerda que Dios ya está en el futuro que tú no conoces, preparando la senda para que puedas transitar con la frente en alto y la fe firme en la roca inamovible que es Cristo. A veces nos encontramos ante circunstancias que parecen superarnos por completo y nos preguntamos si en verdad todo está bajo el control de un Dios que nos ama. En lo más profundo de nuestro corazón, anhelamos creer que Él sostiene cada detalle, pero la duda susurra con fuerza, cuestionando si nuestras oraciones se están perdiendo en el silencio. Quizá estás luchando contra una enfermedad, una deuda que parece inquebrantable o una relación que ha entrado en una fase crítica. Tal vez te sientes incomprendido en tu familia o en soledad, incluso rodeado de gente. Es en estos momentos cuando la fe cobra un papel esencial, porque confiamos en que Dios no nos abandona ni se queda de brazos cruzados cuando clamamos por ayuda. La Escritura nos revela a un Padre que vela por sus hijos y que sigue obrando aún cuando no somos conscientes de ello, y ese es precisamente uno de los mensajes más poderosos que podemos atesorar. No te encuentras solo en la batalla, pues aquel que te formó en el vientre de tu madre sigue al tanto de cada paso que das. La Biblia está llena de historias que reflejan la intervención de Dios en momentos críticos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel atravesaba tiempos de opresión y esclavitud, muchos se preguntaban si acaso el Dios de sus antepasados había olvidado la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, incluso en medio de un prolongado silencio, el Señor estaba preparando la liberación de su pueblo por medio de un hombre que, a ojos humanos, no parecía el más indicado para liderar tan grande misión. Moisés, con su inseguridad y su pasado marcado por un error que lo había llevado a huir, se convirtió en el instrumento de la liberación, mostrando cómo Dios puede tomar nuestras debilidades y transformarlas en un canal de bendición. Este mismo principio se repite constantemente en la historia sagrada. Cuando nuestras fuerzas se acaban, el poder de Dios se hace evidente y lo imposible se convierte en una oportunidad para revelar la gloria del Señor. Tal vez hoy te ves en una situación que no comprendes. Quisieras que Dios te hablara con la claridad de una voz audible o a través de señales extraordinarias que disipen de inmediato todas tus incertidumbres. Sin embargo, el método divino a veces consiste en forjar en ti una paciencia y una fe que se mantengan firmes aun cuando no veas los resultados que anhelas. Muchos de nosotros, en algún instante, hemos sentido que la mano de Dios tarda más de lo que esperábamos y que el milagro no termina de llegar. No obstante, la palabra nos enseña que los caminos de Dios no son como los nuestros y que su cronograma suele ser distinto al que en nuestra impaciencia quisiéramos imponerle. Cuando observamos la vida de personajes bíblicos, encontramos que muchos atravesaron periodos prolongados de espera antes de ver la manifestación del poder divino. José vivió la traición de sus hermanos, la injusticia de ser vendido como esclavo, la calumnia que lo llevó a la cárcel y, en todo ese trayecto, no tuvo una confirmación inmediata de que todo saldría bien. Aún así, cada una de esas etapas lo preparó para el llamado mayor que Dios tenía para él. Su fidelidad y su disposición a honrar a Dios en medio de la adversidad terminaron colocándolo en un sitio de gran influencia para salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia.
¿Te imaginas lo que pasaría si en lugar de abandonar el proceso, decidieras creer que cada giro inesperado te acerca, de alguna manera, a esa revelación gloriosa del plan que el Señor ha dispuesto para tu vida? Probablemente también recuerdes el relato de Daniel, un hombre que fue fiel a Dios en una tierra extranjera y pagó un precio alto por su devoción. La Biblia nos cuenta que fue arrojado al foso de los leones por no ceder a un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuese el rey de turno. Desde la perspectiva humana no parecía haber salida. Los leones hambrientos, la noche oscura, la injusticia de una ley que buscaba reprimir la fe. Pero al llegar el momento crucial, el ángel del Señor cerró las fauces de esas bestias y el testimonio de Daniel proclamó a todos que el Dios de Israel seguía vivo y reinando, aún en medio de un imperio que no lo reconocía. Esa historia nos recuerda que la fidelidad a la palabra no te exime de pasar por pruebas duras, pero sí te garantiza que el Creador de todas las cosas está contigo, aún en los escenarios más imposibles. Toma un momento para reflexionar sobre lo que esto significa en tu propio contexto. Quizá no enfrentas literalmente leones, pero sientes que hay problemas que te acechan a cada paso, esperando el mínimo error para hacerte caer. Tal vez incluso te intimida la mirada de quienes no comparten tu fe, o te asusta pensar que si defiendes tus convicciones bíblicas podrías perder amistades o respaldos importantes. Aún así, el llamado de Dios sigue siendo claro. Confía en Él, mantente fiel y permanece en su voluntad, porque es ahí donde encuentras verdadera protección y plenitud de gozo. Otra enseñanza profunda sobre el poder de Dios en medio de nuestras dificultades la hallamos en la experiencia de Esther, una joven huérfana que, contra todo pronóstico, se convirtió en reina en un imperio extranjero. Cuando el pueblo judío se enfrentó a un decreto de exterminio, Esther sintió el peso de la responsabilidad de actuar. Su tío Mardoqueo le recordó que quizá había llegado al trono precisamente para esa ocasión, para ser un instrumento de salvación para muchos. Al principio, ella tuvo miedo, porque presentarse ante el rey sin ser llamada era riesgoso y arriesgaba su propia vida al hacerlo. Pero comprendió que la misión que Dios le estaba confiando era más grande que sus temores. Entonces ayunó y oró junto a su pueblo, y entró a la corte real, decidida a interceder por la vida de los suyos. El Señor obró a través de su valentía y transformó un panorama de muerte en uno de liberación. Esa narrativa también se aplica a nuestras vidas actuales. Hay situaciones en las que, si bien anhelamos dejar todo en manos de Dios, Él nos pide valentía para dar un paso al frente y hablar en favor de la verdad, para defender a quien no tiene voz o para levantarnos en intercesión. Cuando lo hacemos con un corazón humilde y confiado, descubrimos que Dios respalda las acciones nacidas de la fe. No se trata de actuar por presunción, ni de confundir la voluntad divina con nuestros propios deseos, sino de sintonizar nuestra mente con la dirección que el Espíritu Santo marca y obedecer, aunque nos cause temor. En la historia del profeta Elías, presenciamos el poder de la fe que se aferra a las promesas de Dios, aun cuando el panorama sea desolador. Él vivió en un tiempo donde la idolatría se había apoderado del reino, y la mayoría del pueblo había olvidado la ley del Señor. Ante esa rebelión, Elías tuvo la valentía de presentarse ante el rey y anunciar una sequía que duraría años. Durante ese tiempo difícil, Dios sustentó a su profeta de maneras inesperadas. Primero, enviándolo a un arroyo donde era alimentado por cuervos, y luego guiándolo a la casa de una viuda que apenas tenía provisiones para ella y su hijo. Aunque todos experimentaban escasez,
El Señor obraba milagrosamente y el aceite de la vasija no se acababa ni la harina del recipiente menguaba. Esa experiencia personal reforzó la convicción de Elías de que, incluso en los peores momentos, Dios permanece fiel. Pero la historia no termina ahí. Llegó el día en que en lo alto del Monte Carmelo, Elías retó a los profetas de Baal para demostrar quién era el verdadero Dios. Rodeado de un pueblo confundido, Elías clamó al Señor, y el fuego descendió de los cielos, consumiendo el sacrificio y el altar por completo. Aquello no solo fue una señal portentosa de la supremacía de Dios, sino también una confirmación de que, cuando nos atrevemos a creerle y a caminar en obediencia, podemos ver manifestaciones contundentes de su poder. Después de ese evento, Elías oró por lluvia, y aunque al principio no se veía nada en el cielo, terminó llegando un aguacero que puso fin a la sequía. Es una secuencia de lecciones espirituales. Primero, aprender a depender del Señor incluso cuando el mundo a tu alrededor niegue su existencia. Segundo, atreverse a presentar el testimonio de la verdad ante cualquier oposición. Y tercero, perseverar en la oración hasta que veas la señal, aunque en un primer momento solo vislumbres una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Quizá te preguntes cómo poner esto en práctica hoy, en un tiempo en el que no ves fuego caer del cielo, ni escuchas el estruendo de una voz divina. Una forma es mantener un corazón dispuesto a la comunión constante con Dios, a la meditación en su palabra y a la obediencia en lo poco y en lo mucho. Ten presente que cada paso de fe que das, por insignificante que parezca, puede desencadenar cambios poderosos en tu entorno. Puede ser algo tan simple como orar por alguien que no comparte tus creencias, hablar de la fe con humildad y respeto, o negarte a actuar de maneras que deshonren al Señor. En el cielo, nada de esto pasa inadvertido. Cuando enfrentes situaciones de desaliento, recuerda que Jesús nos enseñó a perseverar en oración y a pedir con la certeza de que el Padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Esa perseverancia no siempre deriva en la solución que nosotros imaginamos, pero sí puede moldear nuestro carácter para parecernos más a Cristo. A veces, el mayor milagro no es la intervención sobrenatural que acaba con el problema de inmediato, sino el poder transformador que el Espíritu Santo opera en tu interior, haciéndote más fuerte, más paciente y más empático. Vale la pena recalcar que dejar todo en las manos de Dios no significa cruzarse de brazos y esperar que Él lo haga todo, sino mantener una actitud de búsqueda constante. Es confiar y a la vez estar alerta para colaborar con la obra divina en nosotros y a nuestro alrededor. El Señor abre caminos, pero a menudo espera que des el paso inicial. Si te encuentras en un empleo difícil, puede que Dios te guíe a cambiar de trabajo o a esforzarte en mejorar tus habilidades. Si tu matrimonio pasa por una crisis, es posible que te llame a buscar consejo, a orar con tu cónyuge o a cultivar la paciencia y el amor genuino. Dejarlo todo en sus manos implica reconocer que nuestra fuerza por sí sola no basta, pero también implica movernos bajo la guía de su Espíritu Santo en lo que sí podemos hacer. No te dejes llevar por la desesperación cuando veas a otros progresar mientras sientes que tu vida permanece estancada. El tiempo de Dios es único y especial para cada uno de sus hijos, y Él sabe qué tipo de preparación tu corazón necesita. Muchas veces, si las cosas ocurrieran en el momento que exigimos, careceríamos de la madurez para administrarlas correctamente. Nuestro Padre, que ve el futuro con la misma claridad con la que ve el presente, actúa con sabiduría infinita para que sus promesas se cumplan sin destruirnos en el proceso. Si miras hacia atrás, probablemente encontrarás huellas divinas en momentos que parecían caóticos.
Quizás saliste de una situación muy difícil y cuando analizas los acontecimientos te das cuenta de que había algo fuera de lo común, protegiéndote y guiándote. Tal vez estuviste a punto de tomar una decisión que habría cambiado tu vida para mal, pero algo te detuvo y ahora entiendes que fue la mano de Dios. Es importante recordar estas experiencias y compartirlas con otros, porque el testimonio reafirma nuestra fe y edifica a quienes nos rodean. No subestimes la fuerza de la oración. A veces basta con retirarte unos minutos a un lugar tranquilo, cerrar los ojos y hablar con el Señor como hablarías con un amigo. Confiésale tus angustias, tus ilusiones, tus planes, tus temores. Haz silencio y deja que su paz, esa que sobrepasa, en todo entendimiento inunde tu interior. Esa comunión íntima, frecuente y sincera con Dios transforma el corazón de piedra en un corazón sensible a su voluntad. Cuando en verdad entendemos que todo lo que somos y tenemos está mejor en sus manos, dejamos de lado el afán y la ansiedad y abrazamos la serenidad de quien sabe que está cuidado por un Padre amoroso. En estos tiempos, muchas personas se sienten desamparadas. La incertidumbre económica, las crisis de valores y los conflictos globales pueden llenar el ambiente de temor. Sin embargo, los hijos de Dios contamos con una esperanza firme, anclada en la certeza de que nada escapa a su autoridad. No somos ajenos al dolor ni al sufrimiento, pero vivimos con la convicción de que, al final, el bien triunfa porque el Señor es justo y fiel para sostener a aquellos que confían en su palabra. Aunque el mundo parezca desmoronarse, podemos encontrar refugio en la oración y en la comunión con el Padre. Continúa aferrándote a la promesa de que el Señor tiene planes de bienestar para tu vida. Sin importar lo que hayas vivido, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo en Él. Toma la decisión de permanecer en la luz de su verdad, de persistir en la fe, aunque todo a tu alrededor parezca oscuro, y de cultivar una vida de obediencia que demuestre que tu confianza no es meramente un discurso, sino un estilo de vida. Conoce la Escritura, medita en ella y aplícala en tu día a día, pues cuanta más palabra guardas en tu corazón, más fuerte se vuelve tu determinación de seguir a Jesús y de dejar todo, absolutamente todo en sus manos. Sigue adelante y no te rindas. Aunque el silencio persista y los vientos soplen con fuerza, no estás solo. El Señor pelea tus batallas y te invita a caminar en la certeza de que Él cuida de ti. Ve cada lágrima y no ignorará ninguna oración. Ese mismo Dios que guardó a Daniel en el foso, levantó a José en Egipto, dio valentía a Esther ante el rey y alimentó a Elías en tiempos de escasez, es el mismo que hoy te extiende su mano y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Abraza esa palabra en lo más profundo de tu ser y recuerda que no hay corazón tan cansado que Dios no pueda renovar con su amor inagotable. A veces despertamos con la sensación de que cada día es una repetición incesante de dificultades, como si un muro invisible nos impidiera avanzar y lograr ese cambio tan anhelado. Es en esos momentos cuando nos preguntamos si el Señor realmente puede transformar lo que parece inamovible y si en verdad está trabajando a nuestro favor incluso cuando no lo percibimos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios siempre se ha presentado en la historia de la humanidad de maneras inesperadas, escogiendo a personas ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios y manifestar su poder en medio de la oscuridad de la vida diaria. Piensa, por ejemplo, en Gedeón. Era un hombre común, con miedos e inseguridades, que vivía en una época en la que el pueblo de Israel sufría el hostigamiento de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció y lo llamó varón esforzado y valiente, Gedeón apenas podía creérselo,
pues se veía a sí mismo como insignificante en su familia y en su nación. Pero Dios le estaba recordando que la fuerza no radicaba en sus propias capacidades, sino en el respaldo divino que lo acompañaría en su misión. Contra todo pronóstico, Gedeón reunió un ejército que el Señor fue reduciendo hasta dejarlo en un grupo muy pequeño. Humanamente, aquella decisión parecía absurda, pero el resultado fue una victoria tan contundente que se demostró que ningún obstáculo es insuperable cuando el Todopoderoso pelea por sus hijos. Quizás hoy te encuentres en un escenario parecido, donde sientes que tus fuerzas son muy limitadas. Aún así, no olvides que el Señor puede operar milagros incluso con lo poco que nos queda y que su gloria se evidencia con mayor fuerza en medio de nuestra debilidad. Otro ejemplo inspirador es el de Ana, quien clamó al Señor por un hijo en medio de una larga temporada de esterilidad. Su tristeza era profunda y, para colmo, su entorno no siempre le ofrecía comprensión. Aún así, ella persistió en la oración, descargando su aflicción ante Dios con un corazón sincero. Ese clamor silencioso fue oído en las alturas y se tradujo en el nacimiento del profeta Samuel, un hombre clave en la historia de Israel. Lo más hermoso de ese relato es que Ana cumplió su voto, dedicando a su hijo al servicio divino, demostrando que la respuesta a su súplica no era solo un beneficio personal, sino parte de un plan mayor trazado por el Creador. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, sientas que ya no encuentras salida en tus problemas o que tu clamor no llega a los oídos de nadie. Pero así como Ana perseveró en la oración, tú también puedes hacerlo, creyendo que el Señor ve tus lágrimas, conoce tus anhelos y puede convertir tu lamento en danza si sigues firme en la fe. También podemos observar la historia de David. A primera vista, parecía el menos idóneo para enfrentar a un gigante que tenía al ejército de Israel aterrado. Sin embargo, aquel joven pastor se había forjado una intimidad con Dios en lo secreto, cuidando ovejas y confiando en que el Señor lo libraría del león y del oso. Esa experiencia privada se transformó en valentía pública cuando se presentó ante Goliat, seguro de que no peleaba en su propio nombre, sino en el del Dios de los ejércitos. Con una simple honda y 5 piedras, derrotó al que parecía invencible. Esa victoria nos enseña que no importan las herramientas aparentemente modestas que tengamos a mano, pues lo decisivo es la fe que depositemos en el Señor. Si hoy te sientes tan frágil como una piedra lisa frente a un gigante rugiente, recuerda que Dios sigue siendo el mismo que respaldó a David y que glorifica su nombre cuando un corazón humilde cree en su poder. El ejemplo de Job también ilustra lo complejo que puede ser entender la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Las pérdidas que él experimentó fueron tan abrumadoras que probablemente muchos habrían renegado de su fe. Job pasó por enfermedades, la muerte de seres queridos y el desprecio de amigos que, en lugar de consolarlo, lo criticaban, convencidos de que estaba recibiendo un castigo divino. Aún así, en lo más crudo de su aflicción, Job se aferró a la verdad de que Dios seguía siendo digno de confianza. Él no comprendía la razón de sus desgracias, pero se negó a renunciar a su integridad y a su convicción de que, de algún modo, el Señor tendría la última palabra. Cuando finalmente Dios habló, no le ofreció a Job todas las explicaciones que quizás esperaba, sino que le reveló la magnificencia de su creación y la amplitud de su poder. Al final, Job entendió que había realidades más grandes de las que su mente humana podía abarcar, y que la sabiduría divina iba mucho más allá de sus preguntas. De esa historia aprendemos que, incluso sin respuestas inmediatas, podemos confiar en que Dios es justo y fiel. No temas cuestionarte o sentirte confundido.
pero no permitas que esas dudas te separen de aquel que sigue teniendo el control absoluto de la historia y de tu vida. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús ilustró la capacidad de Dios de obrar en los rincones más inesperados de nuestro corazón. Uno de los momentos que más conmueven es el encuentro con la mujer samaritana en el pozo. Ella vivía una vida marcada por la vergüenza y la soledad, pues había tenido varias relaciones fallidas y evitaba el contacto con la gente. Sin embargo, Jesús se detuvo a hablar con ella, rompiendo barreras culturales y sociales, y le ofreció una fuente de agua viva que transformaría su vida para siempre. Este acto de amor revela que el Señor no se olvida de los que son rechazados, ni se desentiende de las heridas que cargamos en silencio. Al contrario, va en busca de quienes más lo necesitan y siembra esperanza en los corazones resecos. Si hoy te sientes indigno, si te pesa un pasado lleno de culpas o de malas decisiones, recuerda que Jesús no te señala con condenación, sino que te invita a recibir una transformación genuina que nace del amor inagotable de Dios. Otro momento impactante sucede cuando Jesús y sus discípulos enfrentan una tempestad en alta mar. Mientras las olas azotaban la barca y el viento amenazaba con hundirlos, Jesús descansaba, mostrando una serenidad que contrasta con la desesperación de los discípulos. Ante sus gritos de auxilio, el Maestro se levantó, reprendió los vientos y calmó las aguas, dejando asombrados a quienes lo acompañaban. A veces, nuestras vidas parecen ese mar embravecido, en el que las circunstancias amenazan con hundir nuestra barca. Pero si en medio de la tormenta escuchamos la voz de Cristo y recordamos que Él está presente, aunque pareciera que duerme, descubriremos que su autoridad sigue siendo absoluta sobre cualquier adversidad. Lo fundamental es no perder de vista que su cercanía nos asegura que ni una sola ola se desborda sin que Él lo permita, y que con una sola palabra suya puede producirse la calma. Pablo es otro gran testimonio de la manera en que Dios convierte un pasado lleno de errores en un instrumento de bendición. Este hombre, antes conocido como Saulo, perseguía a los cristianos y consentía en su muerte, convencido de que estaba cumpliendo un deber religioso. Sin embargo, en su camino a Damasco, tuvo un encuentro tan poderoso con Jesús que cambió su perspectiva para siempre. De perseguidor se volvió predicador y su ministerio llevó el mensaje del Evangelio a numerosas naciones. Aún así, Pablo no estuvo exento de pruebas. Vivió naufragios, encarcelamientos, azotes y múltiples dificultades. Pero nada de esto lo apartó de su convicción de que Dios le había dado un propósito que debía cumplir. Esa pasión encendida por Cristo lo llevó a expresar que todo lo consideraba pérdida con tal de ganar a Cristo. De su vida aprendemos que no importa cuán grande haya sido nuestro error o cuán complejo parezca nuestro pasado, la gracia de Dios tiene el poder de redimir cualquier historia y de guiarnos hacia la plenitud de un servicio que trascienda nuestras limitaciones humanas. En cada uno de estos relatos encontramos un hilo conductor. La fidelidad de Dios no depende de nuestro estado de ánimo ni de las circunstancias que nos toquen enfrentar. Su mano sigue operando a favor de quienes lo buscan con humildad y lo reconocen como Señor de sus vidas. Probablemente has tenido épocas en las que tu fe parecía inquebrantable, seguidas de momentos de profunda desesperanza en los que dudabas incluso de lo que antes dabas por seguro. Esa oscilación es parte de nuestra humanidad, pero el carácter de Dios no cambia, y es eso lo que nos permite retomar fuerzas cuando nos sentimos débiles. Si en este instante te hayas desanimado, te animo a dar un paso de fe y hablar con el Señor como lo harías con un amigo cercano. Exprésale tus temores, tus decepciones y hasta tus enojos si los tienes. No temas abrir tu corazón y ser honesto,
pues Dios ya conoce cada rincón de tu ser. La sinceridad en la oración no lo escandaliza, al contrario, crea el espacio para que su consuelo y su corrección lleguen hasta lo más profundo. Mientras lo haces, recuerda que hay una comunidad de creyentes que a lo largo de los siglos también ha luchado contra la duda, la enfermedad, la opresión y la falta de esperanza, y que ha vencido con la ayuda del Señor. Tú no eres la excepción. No eres invisible a sus ojos, ni un caso perdido. La gran noticia es que no necesitas méritos extraordinarios para que Dios te considere digno de su ayuda. El sacrificio de Cristo en la cruz abrió el camino para que, sin importar nuestros antecedentes, seamos aceptados y amados en la familia de la fe. Ese acto de amor nos invita a desechar toda carga de culpabilidad y a descansar en la misericordia del Padre. A veces, lo que más nos impide avanzar es la idea de que no merecemos la intervención divina. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que el amor de Dios supera las barreras de nuestro merecimiento y que la salvación es un regalo inmerecido que debemos aprender a recibir con humildad. Tal vez te estás preguntando cómo sabrás que Dios ha tomado tu situación en sus manos y está obrando a tu favor. En ocasiones lo notarás al ver puertas abiertas que antes estaban cerradas o al experimentar una paz que va más allá de toda lógica, aún en medio de la prueba. Otras veces percibirás un cambio dentro de ti, un crecimiento en tu carácter, una nueva esperanza que renueva tus fuerzas día tras día. Y habrá situaciones en las que sentirás que el milagro es tan evidente que no puedes atribuírselo más que a la gracia divina. Pero también habrá momentos en los que el Señor te anime a esperar y a confiar sin ver. Esa espera puede ser el escenario perfecto para que tu fe madure y tu relación con Él se fortalezca. Si tu entorno actual te dice que no vale la pena creer, recuerda que las voces del escepticismo no entienden la dimensión espiritual en la que el Señor se mueve. Dios no trabaja necesariamente bajo la lógica humana ni se limita a nuestras conclusiones. Él puede tomar algo que parece insignificante y hacerlo sublime para su gloria. Por eso, te animo a no basar tu esperanza en las opiniones circunstanciales que te rodean, sino en la palabra viva y eterna que ha sostenido a creyentes de todas las épocas. La fe, al fin y al cabo, no es una ceguera caprichosa, sino una confianza creciente en la fidelidad de Dios, que se ha manifestado tantas veces a lo largo de la historia bíblica y en testimonios de millones de personas que han visto su mano de poder actuando. Cada vez que escoges creer, sumas tu historia personal al gran mosaico de quienes han experimentado la presencia de Dios en la victoria y también en medio del dolor. El Señor no te promete una vida libre de adversidades, pero sí te ofrece la certeza de su compañía inquebrantable y la seguridad de que nada ni nadie puede arrancarte de sus manos. Sigue adelante con la convicción de que el Señor está más cerca de lo que imaginas. Tal vez hoy no veas los frutos de tu perseverancia, ni entiendas por qué enfrentas ciertos obstáculos, pero no dejes que eso te robe la gratitud y la esperanza. El mismo Cristo, mientras recorría el camino hacia la cruz, enfrentó rechazos, incomprensión y traiciones, pero jamás dejó de someterse a la voluntad del Padre. En la resurrección se manifestó el triunfo total sobre el pecado y la muerte, mostrando que el amor de Dios no puede ser anulado por la maldad o el sufrimiento. Deja que esa certeza acompañe cada uno de tus pasos a partir de hoy. Que la oración deje de ser tu último recurso y se convierta en tu punto de partida, tu conexión diaria con el cielo. Toma la decisión de soltar el control, de rendir tu ansiedad, tus dudas y tus anhelos más profundos a aquel que te ha formado y que conoce tu vida mejor que tú mismo. El futuro no es algo que Dios deba adivinar, porque para Él ya es presente.
y sus planes son siempre de bien para los que lo aman, aunque en el momento no lo logremos comprender del todo. Permite que su palabra y su espíritu hablen a tu corazón sin prisas, sabiendo que la transformación no siempre ocurre de la noche a la mañana, pero sí con la constancia de quien siembra semillas de fe día tras día. Si te caes, vuelve a levantarte, pues Dios no se queda con nuestras equivocaciones, sino que nos sostiene y anima a perseverar hasta llegar a la meta. En su gracia hay un espacio para ti y para todo aquel que decide creer en su promesa de vida abundante y eterna. Continúa firme, porque la mano de Dios no se ha acortado ni se ha hecho sorda para tus ruegos. En el lugar menos pensado y a la hora que Él determine, verás su obrar, y cada prueba se convertirá en un testimonio que te acercará más a su corazón. No tengas miedo de dar ese paso de confianza, pues cuando caminas tomado de la mano del Todopoderoso, incluso los desiertos más áridos pueden florecer. Aunque hoy parezca difícil, recuerda que nada es imposible para el Creador de los cielos y la tierra. Entrégale tus cargas y verás cómo transforma tu horizonte, porque sí, Él ya está trabajando por ti. Ha llegado el momento de cerrar este tiempo de reflexión y crecimiento espiritual, y quiero felicitarte por haberte quedado hasta el final de este video. No es poca cosa. En un mundo que avanza deprisa y en el que cada segundo parece requerir nuestra atención, tú has decidido invertir estos minutos en fortalecer tu comunión con Dios. Eso te convierte en una persona diferente, alguien que no se contenta con las respuestas rápidas ni con la superficialidad, sino que anhela profundizar en lo que el Señor puede hacer en su vida. Espero que sientas el gozo de saber que este es un paso de gran valor, uno que pocas personas logran dar. Me llena de alegría pensar en quienes, a pesar de sus preocupaciones, dudas o distracciones cotidianas, se propusieron escuchar hasta la última palabra. Quiero que sientas en tu corazón la gratitud que nace de saber que este esfuerzo no es en vano. Has abierto tu mente a la voz de Dios, y eso habla de tu compromiso con la fe, tu amor por su palabra y tu deseo de acercarte más a la verdad que libera. No dejes que nadie te arrebate este logro. Es tuyo. Lo has ganado con perseverancia y con un corazón dispuesto. Ahora, quiero invitarte a dejar constancia de tu compromiso en los comentarios, porque a veces manifestar públicamente lo que hemos vivido en lo secreto es una manera de afirmar con convicción nuestros pasos de fe. Para ello te pido que escribas la siguiente frase: he llegado hasta aquí porque quiero caminar tomado de la mano de Dios. Esa será nuestra señal, la forma en la que sabré que estuviste atento hasta el final y sobre todo que te encuentras con la determinación de seguir creciendo en el Señor, sin importar los obstáculos que se presenten. Cuando lo hagas, no solo me alegres a mí, sino que bendecirás a otros que leerán tu testimonio y se sentirán inspirados a hacer lo mismo. Quiero que sepas con toda certeza que tu nombre no pasará desapercibido. Lo tendré presente al orar, agradeciendo por la fidelidad de personas como tú, que buscan la presencia de Dios en cada momento de su vida. Es impresionante ver cómo, cuando una persona da un testimonio de fe, otras encuentran valor para abrir el corazón. Una simple frase puede tocar almas a las que creías inalcanzables. Así que, con esa breve declaración, te unirás a una cadena de fe que se extiende más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Te animo también a compartir este video con tus amigos, familiares o con cualquier persona que tú creas que lo necesite. Comparte este mensaje sin miedo, sabiendo que estás sembrando semillas de esperanza. A veces, una palabra oportuna puede cambiar por completo la trayectoria de alguien, brindándole un nuevo sentido de propósito. Si lo piensas bien, un solo clic, un sencillo gesto de difundir este contenido,
podría significar el punto de inflexión para un corazón que se siente al borde del abismo. Para el Señor, nada es casualidad, y Él puede usar hasta nuestras pequeñas acciones para provocar un gran impacto. Otra invitación que quiero hacerte es a que revises si ya te has suscrito al canal. Puede sonar simple o hasta trivial, pero en el mundo digital, la suscripción es una forma de permanecer conectado y de recordarnos que no estamos solos en nuestro caminar de fe. Además, cada vez que te unes como suscriptor, apoyas la difusión de la palabra y ayudas a que este contenido alcance a personas que quizás no tienen la oportunidad de recibir un mensaje de aliento. Si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora. Y si ya lo estás, si ya formas parte de esta comunidad, si ya te consideras un hermano que sigue atentamente cada reflexión, entonces siéntete doblemente feliz. Tu compromiso habla de una sed genuina de crecimiento espiritual. No dejes que esa llama se apague. Tal vez sientes que es una decisión menor, algo sin trascendencia. Pero permíteme darte un pequeño ejemplo. Cuando alguien enciende una luz en un cuarto oscuro, esa luz, por más pequeña que sea, cambia por completo la percepción del espacio. Del mismo modo, cuando tú te suscribes y difundes mensajes como estos, estás contribuyendo a que otros encuentren esa luz en medio de su oscuridad. Si no lo haces, es como mantener esa lámpara escondida bajo la mesa y privar a otros de la claridad que podría iluminar su camino. ¿Acaso no te gustaría ser parte de la obra de Dios en la vida de otras personas? Por eso, si aún no lo has hecho, anímate a suscribirte. Y si consideras que no vale la pena, reflexiona en lo que podrías estarle negando a quienes necesitan escuchar una voz de esperanza. Sé que a veces pensamos que con un solo clic o una pequeña acción no se logra mucho. Sin embargo, en el reino de Dios, cada semilla, por más ínfima que parezca, puede dar frutos inimaginables. Piensa en el trabajo de un agricultor. Planta semillas en la tierra sin ver resultados inmediatos, pero con fe en lo que vendrá. Lo mismo sucede cuando decides comprometerte con un canal que lleva un mensaje cristiano. Estás sembrando para que la semilla de la palabra crezca en tu vida y en la de otros que también necesitan alimentarse de esperanza. Si, por otro lado, sientes que has estado recibiendo, aprendiendo y disfrutando de este contenido sin querer dar un paso al frente, te digo con todo cariño que te estás perdiendo de una bendición mayor. Compartir, suscribirte y comentar no solo fortalecen a esta comunidad, sino que te permiten tomar un rol más activo en la expansión de la palabra. No se trata de un compromiso con un simple canal de Internet, sino de colaborar en la misión de que la voz de Dios se escuche en los rincones más insospechados. Si no participas, si te quedas en la comodidad del anonimato, es casi como ver que alguien necesita auxilio y no tender la mano cuando tú podrías hacerlo. Ahora, ya que llegaste hasta aquí, te invito a quedarte un momento más en silencio cuando este video termine. La música que escuchas de fondo ha sido preparada para regalarte unos instantes de paz y serenidad. Aprovéchalos para hacer una pausa, cerrar los ojos y elevar una plegaria de agradecimiento al Señor por este día, por tu vida y por la oportunidad de acercarte a su palabra. Que nada interrumpa ese momento sagrado de quietud. Deja que cada nota musical te recuerde que la presencia de Dios sigue presente, que sus promesas no caducan y que sus planes superan todo lo que podemos imaginar. Además, quiero animarte a que en ese pequeño lapso de silencio dediques una parte de tu oración para alabar al Señor. A veces nos enfocamos tanto en nuestras peticiones que olvidamos la importancia de la gratitud y la adoración. Si tomas
ese espacio para alabarlo por sus obras, por su fidelidad y por su amor eterno, verás cómo tu espíritu se renueva y tu fe se fortalece. No pauses el video ni te apresures a cerrarlo. Déjalo terminar con la música y regálate ese instante de comunión íntima con quien sostiene cada uno de tus días. No te despidas todavía. Permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón en el silencio, que te recuerde las palabras que has escuchado y que arraigue en tu interior todo lo que has aprendido. Si lo haces, te aseguro que te llevarás la mejor parte de este encuentro. Es como cuando un huésped especial llega a tu casa. No lo despides deprisa, sino que te tomas el tiempo para una última conversación y un abrazo sincero. De la misma manera, darle unos minutos finales a la presencia de Dios puede marcar la diferencia en tu estado de ánimo y en la forma en que afrontarás los retos de este día. Recuerda que tu proceso con el Señor no termina aquí. Este video es apenas un escalón más en tu caminar de fe. Si deseas alimentar tu espíritu de manera constante, te animo a explorar el resto de los videos del canal, a repasar las enseñanzas que más te hayan impactado y, ¿por qué no?, a invitar a más personas a unirse. Mantener encendida la llama de la fe requiere perseverancia y no hay mejor forma de lograrlo que rodearte de personas que comparten tu pasión por la palabra. Si en algún punto te sientes decaer o piensas que te estás apartando, regresa a estos mensajes. A veces solo necesitamos que alguien nos recuerde las promesas divinas para retomar la ruta. Y si ya has adquirido la costumbre de acudir aquí, haz que otros se sumen a esta familia virtual que crece bajo la guía del Espíritu Santo. No menosprecies tu capacidad de influir positivamente en quienes te rodean. Puede que tus familiares, amigos o compañeros de trabajo estén buscando consuelo sin saber a dónde ir, y tú tienes la llave que puede abrirles la puerta a un mensaje de esperanza. Deseo que te sientas orgulloso de tu constancia, que reconozcas que no todos están dispuestos a invertir este tiempo en su relación con Dios. Sin embargo, también quiero que te traces un compromiso aún más grande para el futuro. El desafío de vivir conforme a la voluntad del Padre es continuo, y cada día debemos renovar nuestro deseo de agradarle en todo. Habrá altibajos, pero cada vez que sientas que tus fuerzas fallan, recuerda lo que viviste hoy, la fuerza de la palabra, la certeza de su amor y la compañía de una comunidad que te comprende y te anima. Ahora, mientras la música te envuelve en una atmósfera de calma, suelta tus cargas, perdona y perdónate, deja a un lado las ofensas, eleva una alabanza sincera desde lo más hondo de tu ser. Aunque no entiendas completamente los planes del Señor para tu vida, déjate guiar por la paz que brota al rendirte a su voluntad. Este silencio final puede ser el primer paso de una nueva temporada de victoria espiritual, una oportunidad de reconectar con la fuente inagotable del amor divino y de tomar fuerza para lo que venga. Una vez más, te agradezco por haber llegado hasta este punto y por ser parte de algo tan especial como difundir la palabra de Dios. Te bendigo y declaro que el Señor seguirá hablando a tu vida, corrigiendo lo que debe ser corregido, sanando lo que está herido y levantándote a nuevas alturas de fe. Y no te olvides de nuestra consigna: he llegado hasta aquí porque quiero caminar tomado de la mano de Dios. Déjala plasmada en los comentarios para que yo y todos los que forman parte de esta comunidad podamos orar por tu vida y alegrarnos de que el mensaje del Señor haya llegado a tu corazón. Quédate, no apagues el video ni lo cierres de inmediato. Abre tu ser a la posibilidad de que, en estos últimos minutos, Dios termine de sellar en tu espíritu lo que has aprendido. Cuando la música cese y las imágenes se desvanezcan, sal de aquí con la confianza de que tu Padre Celestial te ama, te cuida y te acompaña en cada paso del camino.
Hasta pronto, y que la gracia de Dios sea tu compañía constante.